japonesas por la noche y ducha común con toda la familia. Hechos impactantes sobre la vida en el país del sol naciente. Bienvenidos. Hoy revelaremos detalles interesantes de la vida cotidiana de los japoneses y hablaremos sobre cosas que en este país se consideran completamente normales. Descubrirás por qué algunos hombres japoneses solteros invitan a chicas para dormir juntos. ¿Qué significa inemuri? La práctica de descansar en el lugar de trabajo. ¿Por qué los adultos se bañan junto con los niños? Y si es cierto que en el pasado, los samuráis japoneses practicaban el amor entre personas del mismo sexo. Asegúrate de ver el video hasta el final para no perderte nada importante. Será muy emocionante. Dificultades para formar relaciones. Muchos de ustedes probablemente piensen que en el país del sol naciente, el amor entre los habitantes se da bastante bien. Desafortunadamente, no es del todo así. Año tras año, hay cada vez más japoneses solteros. ¿Pero por qué ocurre esto? En primer lugar, muchos habitantes, especialmente los adolescentes, llevan un estilo de vida sedentario. Pasan la mayor parte del tiempo en casa, en total aislamiento del mundo exterior. Esta práctica se conoce como hikikomori. Las investigaciones han demostrado que, en estos casos, las personas no salen de casa durante meses, y su número ya ha alcanzado los 10 millones. Es natural que, en tales circunstancias, no se pueda hablar de establecer relaciones ni de formar una familia. En segundo lugar, por su mentalidad, el pueblo japonés es trabajador. Los habitantes del país del sol naciente dedican entre 12 y 15 horas a su trabajo. Lo más interesante es que los japoneses llegan media hora antes del inicio de su jornada laboral y dejan el lugar de trabajo solo cuando se va su jefe. Y los superiores a menudo se quedan varios minutos más, por lo que es prácticamente imposible combinar las jornadas laborales con la vida personal. ¿Sabías que los hombres solteros pueden usar los servicios nocturnos de chicas? Sí, y no es un tema para conversaciones de adultos. En Japón existe un puesto especial para mujeres cuya función es mantener el ánimo de los hombres. Como puedes imaginar, después de una jornada laboral, los trabajadores quedan exhaustos. Con un ánimo decaído, vuelven a casa y se preparan para dormir. Y para conciliar el sueño más rápido, contratan a las chicas de las que hablábamos antes. Las japonesas duermen junto a los clientes, y la intimidad entre los potenciales compañeros está prohibida según las reglas del trabajo. De lo contrario, el contrato se rescinde y la chica corre el riesgo de quedarse sin trabajo. Dormir en el lugar de trabajo. Ahora que hemos tocado el tema del trabajo en Japón, es necesario hablar de una práctica bastante interesante. Está relacionada con el hecho de que los habitantes del país del sol naciente duermen directamente en el lugar de trabajo. Esta práctica se llama inemuri. Debido a que para los japoneses es importante un descanso completo, el sueño favorece la salud en general y previene la fatiga, lo cual es esencial para los empleados de cualquier empresa. Por lo general, la duración del sueño en el trabajo es de hasta 1 hora. Además, la práctica del inemuri también se extiende a las instituciones educativas de Japón. Ahora sabes que no solo los adultos, sino incluso los estudiantes de primaria y secundaria pueden quedarse dormidos en las clases. Ducha común para todos. Te sorprenderá un poco, pero los japoneses se bañan regularmente con toda la familia en una sola cabina de ducha. A veces se escucha que los padres se bañan en la misma bañera con sus hijas. Y es cierto. Vamos a analizar este punto con más detalle. Históricamente, Japón ha tenido dificultades para contar con agua caliente de manera constante. Por ejemplo, después de varias sesiones de baños, la temperatura del agua baja al mínimo. En ese caso, hay 2 opciones. O se ahorra agua, o varias personas se bañan al mismo tiempo. Y eso es precisamente lo que hacen los japoneses. Además, hay que tener en cuenta que los jóvenes en este país alcanzan la madurez ya a los 11 años. Y hasta los 15 años los niños pueden bañarse con sus padres. Por ejemplo, las hijas ayudan a sus padres con los procedimientos de higiene.
Este enfoque es muy importante para los habitantes del país del sol naciente, ya que en Japón se respeta a los mayores, incluidos los padres. De hecho, esta tradición también se observa en otros países asiáticos como China, Vietnam, etc. Tratamiento especial hacia las japonesas. Prácticamente todo el mundo sabe que a las mujeres en el país del sol naciente se les trata de manera diferente. Después de todo, la cultura y las costumbres japonesas no se pueden ignorar. Veamos los puntos en los que hay que centrarse. Lo primero a destacar es la protección de los intereses de las mujeres. Basta recordar los vagones de metro exclusivos para mujeres. Hace algunos años, el gobierno japonés recibió quejas de chicas y mujeres indignadas por las acciones de los hombres. Los últimos empujaban y presionaban a las mujeres en las horas pico. En respuesta, se tomó la decisión de desarrollar un proyecto para la introducción de vagones exclusivos. Ahora, la población masculina de Japón no tiene permitido viajar en estos vagones para mujeres, y si lo hacen, se enfrentan a una multa considerable. El siguiente punto es la vestimenta y el código de vestimenta de las mujeres. Hoy en día, las japonesas no tienen restricciones en este aspecto. Ellas eligen qué ponerse para ir a la escuela, al trabajo y a otros lugares públicos. Pero hay un pero. Hay estrictas limitaciones en el uso de escotes profundos. Se desaconseja encarecidamente llevar prendas con escotes pronunciados. Propinas en restaurantes. Muchos saben que las propinas en los restaurantes de este país no son bien vistas. Dejar dinero extra por encima de la cuenta es una falta de respeto y un insulto tanto para el establecimiento como para el camarero. Así que, si alguna vez te encuentras en un restaurante japonés y ves a una camarera bonita, ten esto en cuenta. ¿Qué tipo de hombres les gustan a las japonesas? Uno de los temas más interesantes es el criterio por el cual las chicas y mujeres japonesas eligen a sus futuros compañeros. Y estos criterios se aplican no solo a los residentes locales, sino también a los extranjeros. Las mujeres prestan atención principalmente a la cara de su interlocutor. Las características faciales proporcionadas, según los resultados de una encuesta reciente, tienen una gran importancia para las japonesas. Además, las chicas y mujeres japonesas también observan la estatura y la complexión. El compañero ideal es un hombre que mida entre 170 y 175 centímetros y tenga una figura delgada. Los demasiado delgados, los obesos o los excesivamente musculosos no son adecuados. Por supuesto, todo depende de los gustos y preferencias de cada persona. Pero hemos enumerado los parámetros generales, así que tenlos en cuenta. Relaciones entre personas del mismo sexo. ¿Quién no ha oído hablar de los valientes guerreros samuráis de la antigua Japón? Estos hombres eran expertos en las artes marciales y derrotaban a sus enemigos con sus espadas. Sin embargo, pocos saben que los samuráis experimentaron el amor entre personas del mismo sexo. Generalmente, los sentimientos mutuos surgían entre maestros y jóvenes que posteriormente se convertían en guerreros. Estas formas de relación se llamaban shudo, y surgían porque las personas de aquella época mantenían conexiones mutuas a cualquier nivel. Además, con el tiempo surgían la comprensión y la confianza entre las personas. La práctica del shudo existió hasta el siglo X. De este modo, los japoneses realmente pueden sorprender con sus tradiciones y preferencias. Tienen costumbres culturales completamente diferentes que no se encuentran en otros países. Esta es la esencia de su mentalidad única.